El departamento en Ciudad de México está en una penumbra asfixiante. Huele a incienso barato y a las flores marchitas del funeral de Elena. Isabel está en el sofá petrificada, con la mirada clavada en la televisión donde aparece J.R. Restrepo. Lucía en una esquina, su postura es de acecho, sus dedos se clavan en sus rodillas. David entra, suelta las llaves y el sonido metálico parece el disparo de una pesadilla que creía enterrada. ¿Se puede construir un hogar sobre una fosa común de secretos? Vamos a hacer una pequeña pausa aquí para hacer un resumen de esta historia. Cada video que he publicado hace parte de esta historia. En un video anterior mostré cómo secuestraron a Isabel y el trauma que ella sufrió. Esto no es solo un relato, también es el trabajo de la mente, la cultura y la biología. En este video estamos viendo la verdadera razón del por qué secuestraron a Isabel, qué tuvo que pagar David y el entramado que existe detrás de esta historia. A medida que seguimos en la historia vamos a descubrir muchísimas cosas más. Espero que les guste y la disfruten, así que continuemos. David mira la pantalla y aunque no reconoce la cara de Jairo de Jesús, su sistema límbico le está gritando que el peligro ha vuelto. Elena ya no está. El silencio de su habitación es un vacío que succiona el oxígeno de la sala. Pero mientras Isabel llora al reconocer al monstruo que la encadenó en Bogotá, David siente el peso de una carpeta azul y unos chips que robó en Madrid hace décadas. Él no conoce el verdugo, pero conoce perfectamente el hierro del dueño del ganado. Él es el hijo del diputado, el niño que creció pensando que su padre era un héroe, solo para descubrir que era el arquitecto de una red de sangre, trata y narcotráfico. La neurociencia nos dice que el cerebro utiliza la amnesia funcional para protegernos. El hipocampo guarda los traumas, pero la corteza prefrontal intenta ponerles una alfombra encima para que podamos seguir caminando. Sin embargo, como explica el neurobiólogo Antonio Damasio, el cuerpo tiene un marcador somático, una alarma biológica que se activa antes de que la razón entienda por qué estamos temblando. David se fue de España huyendo de las sombras de su padre. Se refugió en Bogotá pensando que el amor de Isabel lo ayudaría a limpiarse, pero terminó entregando secretos de Estado para rescatarla de un secuestro que él mismo provocó por su herencia maldita. Hoy vamos a desenterrar la verdadera historia de David. Vamos a viajar a esos pasillos del poder en España donde la inocencia se vende al mejor postor y entenderemos por qué el rostro de ese hombre en la televisión es el último ladrillo de una condena que Elena pagó con su vida sin saberlo. Quédate porque vamos a responder si es posible reescribir tu ADN moral o si al final todos estamos destinados a convertirnos en el monstruo del que intentamos escapar. Madrid, en los años 90, un David joven, impecable, camina junto a su padre Don Rodrigo por los pasillos del Congreso. David lo mira con una devoción casi religiosa. Para él, su padre es un gigante que salva a España. Isabel aparece en la escena, una chica sencilla de clase media, que lo mira con admiración en una cafetería de la Castellana. Es el inicio de su historia antes de que el mundo se tiñera de negro. Hijo, en este país la política es como la arquitectura. Si no refuerzas los cimientos con los contactos adecuados, todo se cae. Decía Don Rodrigo mientras le entregaba a David un maletín para que lo guardara en el coche. David lo hacía con orgullo. Para él, esos encargos eran misiones de Estado. Estaba bajo el efecto de la disonancia cognitiva, un concepto desarrollado por el psicólogo Leon Festinger. Su cerebro recibía señales de que algo andaba mal. Reuniones a medianoche, tipos con mirada de tiburón, fajos de billete. Pero su necesidad biológica de admirar a su padre filtraba la realidad. David se puso una venda de oro. Para él, su padre era un santo laico y él su escudero más fiel. Incluso cuando empezó a salir con Isabel, ella era su cable a tierra. Tu padre es un gran hombre, David, decía ella, y él se lo creía tanto que casi se le olvidaba el olor a azufre de los negocios de Don Rodrigo. Pero la biología de la mentira es insostenible.
Mientras David estudiaba arquitectura y soñaba con levantar rascacielos, su padre estaba levantando imperios de trata de blancas, de venta de armas y lavado de dinero. El cerebro de David estaba siendo moldeado por lo que el neurocientífico Giacomo Rizzolatti llama las neuronas espejo. Estaba aprendiendo a normalizar la corrupción observando el éxito de su progenitor. Él no era malo, era un reflejo de su entorno. Por eso la caída fue un sismo de grado 9. El arresto de don Rodrigo fue televisado. Las pruebas de narcotráfico y extorsión eran tan abrumadoras que el honor de la familia se disolvió como azúcar en agua hirviendo. David intentó defenderlo, gritó en los juzgados, buscó abogados, hasta que vio los expedientes. Vio su propia firma en documentos que facilitaban el secuestro de rivales políticos. Ahí, su corteza prefrontal colapsó. Se dio cuenta de que no era el hijo de un héroe, sino el cómplice silencioso de un monstruo. Las amenazas no tardaron en llegar. Los socios de su padre no querían testigos. O te vas o te enterramos con él, le susurraron al oído en un callejón de Madrid. David no se fue solo, se llevó a Isabel, que en ese momento era su único refugio de cordura. Pero no se fue con las manos vacías. En un acto de desesperación y supervivencia, robó la caja negra de su padre, una serie de chips con información que vinculaban a la élite española con los carteles en Colombia. Llegaron a Bogotá pensando que eran libres, que el océano Atlántico era un borrador mágico. David empezó a trabajar como arquitecto. Isabel buscó su lugar. Pero la física del pasado es implacable. La tercera ley de Newton dice que para cada acción hay una reacción. Al llevarse esos chips, David no solo se llevó información, se llevó un imán para el desastre. Regresando al presente, David mira a Lucía en la sala del departamento en la Ciudad de México. Ella se acerca a él olfateando el aire con esa intensidad de loba que la define. «Papá, hueles a miedo, viejo», dice Lucía con ese acento madrileño que se le quedó grabado. «Mamá está rota por Elena, pero tú estás roto por algo que pasó antes de que yo naciera. Ese tipo de la tele tiene la llave de tu celda, ¿verdad?» David no puede sostenerle la mirada a su hija. La neurobiología del secreto es una carga metabólica inmensa. Mantener una mentira consume más glucosa que resolver una ecuación matemática. David está agotado. El secuestro de Isabel en Bogotá, aquel infierno donde tuvo que entregar los chips y una millonada para verla viva otra vez, fue el primer recordatorio de que su padre seguía mandando desde la cárcel. Pero lo que David no ha confesado, ni siquiera a sí mismo, es que se quedó con algo, un seguro de vida que hoy, con la muerte de Elena aún fresca, parece ser el clavo final de su ataúd. El pasado no es una línea recta, es un círculo que se va cerrando sobre el cuello de David. Ahora vamos a descubrir cómo fue ese primer día en Bogotá, cuando la mano oscura tocó a su puerta y David entendió que el amor de Isabel era el precio que el mundo le iba a cobrar por los pecados de su padre. Prepárate, porque la ciencia de la traición está a punto de revelarnos qué había exactamente en el primer chip que David entregó. Es Bogotá a principios de los 2000. David e Isabel caminan de la mano por el Parque de la 93. Él se ve más joven, pero sus ojos siempre están escaneando las esquinas. Isabel ríe, ajena al secreto de David. De fondo, el cielo de Bogotá se torna gris plomizo, anunciando una tormenta que no será solo de agua. ¿Ves ese edificio, Isabel?, preguntaba David señalando una estructura de concreto y vidrio. Algún día mi nombre estará en la placa de la entrada. Aquí nadie sabe quién es mi padre. Aquí solo somos tú y yo. David quería creerlo. Su cerebro, en un intento desesperado de homeostasis psicológica, estaba tratando de crear un entorno seguro. Pero la mano oscura de su padre en España tenía un alcance transatlántico. David se trajo a Colombia algo más que sus ahorros. Se trajo los chips con los nombres de los políticos que facilitaban las rutas de los carteles en Europa. No era solo información, era una póliza de seguro
que irónicamente se convirtió en una diana en su espalda. En psicología, esto se conoce como la paradoja de la hipervigilancia. Cuanto más intentas ocultar algo para estar seguro, más señales de estrés envías a tu entorno, alterando tu capacidad de reaccionar ante el peligro real. La tragedia ocurrió 5 años después, un martes cualquiera. Isabel salió a comprar unos girasoles a la plaza y nunca regresó. El vacío que dejó no fue solo físico, fue un colapso biológico para David. Cuando recibió la primera llamada con ese acento que mezclaba lo paisa con lo podrido, su eje hipotálamo hipofisiario adrenal se activó de una forma crónica. El neurocientífico Bruce McEwen define esto como carga alostática. Es el precio que paga el cuerpo por estar sometido a un estrés extremo y prolongado. David no comía, no dormía. Sus neuronas estaban siendo bañadas en niveles tóxicos de cortisol. Le pedían todos los chips y una suma de dinero que superaba cualquier presupuesto de construcción. «Venga, joder, que la dejen ir», gritaba David al teléfono. Solo en su despacho, rodeado de planos que ahora parecían laberintos sin salida. «Soy un arquitecto, no un maldito espía. Tienen el dinero. ¿Para qué quieren los códigos de un viejo que ya está en la cárcel?». Pero los captores sabían que la información era el nuevo petróleo. David tuvo que tomar una decisión que lo marcaría para siempre. Entregó 6 de los 7 chips. Vendió la red de contactos de su padre en Madrid para comprar la respiración de su esposa. Cuando Isabel regresó, rota, con el olor a sótano pegado en la piel y el trauma tatuado en la mirada, David juró que en México sería su salvación. Pero antes de cruzar la frontera recibió un mensaje de texto en un teléfono desechable. Un arquitecto siempre deja algo fuera de los planos. Los errores de cálculo matan a los que más amas. De regreso al presente, David está sentado en su despacho, en la Ciudad de México, con el 7º chip en la mano. La luz azul del dispositivo ilumina su rostro cansado. Lucía está en la puerta, con la sombra de una loba proyectada en la pared. David recuerda el día anterior al accidente de Elena. Una llamada anónima de 3 segundos que solo le dijo: «Se acabó el tiempo». David siente que el aire de la Ciudad de México tiene el mismo sabor metálico que el de Bogotá. Isabel en la sala sigue mirando a J.R. Restrepo en la tele, sin saber que su secuestro fue solo el ensayo general de una obra que acaba de tener su primer acto final con la muerte de Elena. La ciencia de la casualidad es fría. David pensó que el 7º chip era su escudo, pero se fue convirtiendo en todo lo contrario. Tenemos que entrar en la mente de David durante los primeros años en México y descubriremos qué advertencia ignoró semanas antes del funeral de Elena. Vamos a entender por qué Isabel empieza a sospechar que el accidente de su hija tiene el mismo ADN que su secuestro en Bogotá. Prepárate, porque la verdad no solo duele, la verdad pesa tanto que puede descarrilar un coche en una carretera mojada. David está en su estudio, con las luces apagadas. La única iluminación proviene de su monitor, donde tiene abierto un software de modelado 3D. No está diseñando un edificio, está reconstruyendo la trayectoria del coche de Elena en esa fatídica curva. Lucía entra sin hacer ruido. Sus pasos son inaudibles, pero su presencia llena la habitación con un cambio de presión atmosférica. Se queda en el umbral observando las líneas vectoriales de la pantalla. ¿No fue el asfalto mojado, verdad, papá? La voz de Lucía corta el aire como un bisturí. Su acento español suena más marcado, más gélido. He estado en esa curva y nada cuadra como un accidente. No hay rastro de frenada desesperada, solo hay olor a miedo y algo químico que no parece al bosque. David cierra los ojos y aprieta los puños. Como un arquitecto, él vive bajo las leyes de la física. Para él, el mundo es una suma de vectores, cargas y resistencias. En su mente repasa el coeficiente de fricción. Sabe que incluso con lluvia, los neumáticos de ese coche debieron haber agarrado. Pero la simulación en su pantalla dice otra cosa. El coche no patinó, fue empujado por una fuerza invisible. En psicología criminalística, esto se vincula con la teoría de la intervención externa.
El cerebro de David, entrenado para detectar fallas estructurales, ha encontrado la grieta en el accidente de su hija. Me lo advirtieron, Lucía, susurra David, y por primera vez se permite quebrarse frente a ella. 2 semanas antes del funeral recibí un sobre en el despacho. No tenía remitente, solo una foto de Elena saliendo de la casa y un mensaje que decía: la estática no existe. David, todo lo que no se mueve termina por caerse. Entrega el 7º chip. Desde la biología, David está experimentando lo que el psicólogo Daniel Kahneman, premio Nobel, llama sesgo de disponibilidad llevado al extremo del trauma. Su cerebro está conectando puntos que preferiría ignorar para no morir de culpa. La ciencia de la neurobiología del remordimiento sugiere que cuando sabemos que una acción nuestra, en este caso la omisión de entregar ese chip, ha causado un daño irreparable a un ser querido, la corteza cingulada posterior se activa en un bucle de castigo infinito. David no solo perdió una hija, él siente que él mismo diseñó la curva donde ella murió. ¿Y por qué no lo dice? Isabel aparece detrás de Lucía, envuelta en un chal negro, pareciendo un espectro en su propia casa. ¿Y por qué no lo dice? ¿Qué puede ser tan valioso en ese trozo de plástico para que dejaras que nos quitaran a nuestra niña? ¿Es que tu ego de hijo de diputado pesa más que la vida de Elena? Estalla David, girándose con los ojos encendidos de una rabia desesperada. Porque ese chip es lo único que nos mantiene vivos, Isabel. Es la opción nuclear. Si lo entrego, dejamos de ser útiles. Nos eliminan a todos para no ser cabos sueltos. Ese chip contiene las pruebas de que esta gente no solo lava dinero, sino que financiaron el golpe de Estado en varios países. Este es nuestro seguro de vida. Y desgraciadamente también fue la sentencia de Elena. En la física existe el concepto de entropía, la medida del desorden de un sistema. El sistema familiar de David ha llegado al punto de no retorno. El orden que intentó imponer en México, su fachada de arquitecto exitoso, ha colapsado bajo el peso de su propia estructura. Lucía emite un sonido gutural, una mezcla de llanto y gruñido. Como Terian, ella siente que la manada ya no tiene territorio seguro. El depredador no está en la tele. El depredador entró en el coche de su hermana, manipuló los frenos con la misma frialdad con la que su abuelo contaba billetes en Madrid. Papá, dice Lucía, acercándose y poniendo sus manos, que parecen garras tensas, sobre el escritorio. La loba no huye. La loba ataca. Si ese chip es nuestra arma, deja de esconderlo detrás de maquetas de cartón. Enséñame qué hay ahí dentro, porque si Elena murió por eso, yo voy a oler el rastro de esos tipos hasta que no quede ni uno solo respirando. David mira el chip. Sus dedos tiemblan al acercarlo a la ranura del lector. Isabel contiene el aliento. Lucía se tensa, sus pupilas se dilatan hasta casi cubrir todo el iris. En la pantalla del televisor en la sala, J.R. Restrepo sigue hablando, pero ahora David nota algo que no había visto antes. El tipo lleva en la solapa un pin con el escudo de armas de su propia familia en España. David entiende que el círculo se ha cerrado. No hay océano lo suficientemente grande ni edificio lo suficientemente alto para esconderse de una deuda de sangre. Ha llegado el momento de dejar de ser el arquitecto de fachadas para convertirse en el arquitecto de la venganza. Pero hay un problema. El chip está protegido por una clave biométrica que solo Elena podía desbloquear. En la segunda parte de esta historia, vamos a entrar en las entrañas del chip, el chip número 7. Y descubriremos el secreto que Elena se llevó a la tumba sin saber que lo llevaba en su propio ADN. Vamos a responder a la pregunta definitiva. ¿Qué hizo Elena el día antes de morir que activó la orden de ejecución? Prepárate porque la ciencia de la genética y los secretos de Estado están a punto de colisionar en un final que te dejará sin aliento. No te pierdas mi próximo video.